intervención en tiempo real. Para ello contamos con Hugo Zunzarrén, ¿vale?, que está preparado, le hemos pillado justo, ¿vale?, había un cambio de hora, pero ha tenido tiempo suficiente para venir, y con José Ángel Sánchez López. Pues sin más, les cedo la palabra y disponen de 45 minutos. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya nos han hecho la presentación. Soy José Ángel, oficial jefe de la Policía Local de Guadalajara de la Sierra, y vamos a abordar hoy un aspecto, aplicando la inteligencia, en el tema de bandas juveniles. Vamos a cambiar un poco ese paradigma que tenemos y le vamos a mostrar otra dimensión que estamos trabajando, y paralelamente mi compañero Hugo después le indicará cómo, aplicando sus técnicas de análisis y ciberseguridad, abordamos diferentes variables que quedan camufladas y que son de interés que crucemos esa información para detectarlos. ¿De acuerdo? Entonces, nada, les dejo aquí. Bueno, me voy a saltar la presentación para ir directamente. Bueno, actualmente, la realidad muchas veces en las juntas locales de seguridad nos muestran pues un perfil donde concretamente tenemos un índice de criminalidad de 30 puntos por debajo de los niveles normales que tenemos en nuestra demarcación. Pero la realidad es que tenemos 48 intervenciones con bandas juveniles que se mueven en el territorio de la demarcación, y tenemos que hacer frente a esa. Y bueno, decimos, bueno, son un grupo de chavales que no tienen ninguna estructura, pero dan palizas, utilizan machetes, hay agresiones y directamente tienen un componente muy hostil, ¿no? El estudio que les voy a presentar y que hemos hecho, y que luego van a ver ustedes por qué entramos por aquí, empieza en el 2018 con alumnos de quinto de primaria. Estamos con alumnos de quinto de primaria donde empiezan a cometer sus primeros hechos delictivos. Empiezan con agresiones, entran en vehículos y empiezan a robar. Y a priori, bueno, pues son cuestiones, pequeños hurtos o pequeños actos vandálicos que no llaman la atención. Nos vamos al 2023, donde ya empiezan con delitos patrimoniales, armas simuladas y, bueno, pues exhibición de armas en vía pública, imposición de normas en los centros docentes, y en la actualidad pues ya tenemos a una banda estructurada, organizada y perfectamente definida. Los mismos integrantes ahora la van a ver cómo evolucionan y cómo llegan hasta ese punto. Bueno, aquí tenemos la distribución de incidentes, desde la violencia física, extorsiones, coerción social y alteración del patrimonio. Nos centramos, porque son pequeños, en nuestro núcleo urbano, donde actúan en entornos educativos, en el ámbito social y docente, y sobre todo en el ocio del deporte. ¿De acuerdo? ¿Dónde nos vamos? Establecemos una directiva de inteligencia, donde estamos trabajando el objetivo, la logística, la amenaza y el patrón que llevan este tipo de bandas. ¿Por qué? Porque van a ver luego que realmente la banda juvenil detrás hay un CEO, que es el que coordina todo eso para sus intereses, tanto logísticos, financieros y en diferentes hechos delictivos. La identidad y la perfilación de los integrantes, desde sus datos más personales que tenemos, a la estructura jerárquica que van desarrollando. Desde el nivel más alto que tenemos al CEO, al líder del grupo, al Inca, al guerrero, al cacique, a los satélites, a los subordinados y a todo el mundo que conforma toda esa estructura. No es un hecho aislado, sino ya entramos dentro de una organización bastante jerarquizada. Analizamos también los medios de transporte que utilizan y los lugares donde frecuentan sus actuaciones. Tienen una base estructural y se van a dedicar tanto al tráfico de drogas, delincuencia organizada, crimen organizado, radicalización islámica, o a realizar el impacto y las consecuencias, que es donde el CEO les va a situar ahora en breve, que vamos a entrar en materia, y dónde va a ir. Agresiones físicas, armas blancas, agresiones a vulnerables, amenazas, extorsiones, uso de armas de fuego o agresiones sexuales, entre otras. Es importante el análisis de los días de la semana cuando actúan, su horario de actividad y los meses específicos. Esto seguramente a todos los que estamos aquí y los que tenemos en streaming, los compañeros, les suena del trabajo diario que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no?
Aquí nos hicimos la primera planificación desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero. Teníamos que identificar por qué había evolucionado la lesividad, la gravedad de las actuaciones, por qué había aumentado la organización, por qué tenía mayor control en el ámbito escolar y por qué tenía mayor control en el ámbito social. Ese gueto, ese grupo, esa organización, ¿cómo funciona? Bueno, pues aquí empiezan a crecer lo que es la banda. A otras localidades, como Miraflores de la Sierra, Manzanares y Guadalix, juntan integrantes y pasan a formar entre 30 y 40 integrantes dentro de esa organización. Bueno, aquí está desarrollado el KICUD. Y aquí quiero estar. En el año 2018, esta es la organización básica. Y dirán ustedes, pues esto no nos llama la atención a ninguno. Perfecto. Charlie 1 y Delta 3 conforman los primeros hechos. Van a ver que luego Charlie 1 es el líder de la organización y cómo va a ir evolucionando. Aparece justamente Alfa Cero, radicalizado por el Daesh, con un grupo sirio, y es detenido posteriormente, y ya aparece la figura del Inca, Delta 3 y Delta 2, donde todos estos parámetros que quedan ocultos en nuestras diligencias policiales y no son registrados con una estructura básica se pierden. Pero ahí empezamos en el año ya 2019 a tener esa estructura que van funcionando. A continuación, en el año 2020, entran nuevos adeptos, aparece, hay un error ahí, que no, Delta 2 está ahí en otro lugar, ¿vale? Y el líder de la organización ya van cogiendo esa estructura. Es detenido Alfa Cero y abajo, si ven ustedes, tenemos un interrogante. ¿Quién es el CEO? ¿Quién es la persona que está detrás de ese reclutamiento y las personas que están en la organización? Porque a estos grupos les mueve alguien detrás. Siempre nos centramos si hablamos de coros, ¿no? Pues en los reinos, o bueno, esta es la estructura básica que tenemos. Pero realmente esto es un grupo juvenil que no es latino, pero que copia la estructura de una banda latina y aplica su ideología. Ahí es donde vamos en el meollo de esta ponencia que vamos a abordar. ¿Cómo cambia el parámetro? Actualmente nosotros no tenemos trinitarios, Dominica Dopley, los tenemos en otras localidades y estos grupos son rivales, pero camuflados dentro de su propia ideología. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vemos más la evolución, cómo vamos con los hechos registrados y aparecen justamente, no sé si tiene para... no marca, ¿no? No, vale. Justamente debajo de Alfa Cero tenemos dos CEOs. El CO2, que también es detenido y se ingresa en prisión por traslado o desvío de capitales a Marruecos, a las zonas del Estado Islámico, donde iba ese dinero destinado. El CO1 y CO2 van a jugar un papel importante. Como veis, los hechos registrados de toda la organización ya van aumentando. A partir de aquí, la estructura, como veis, cómo va creciendo. Ya en el 2024 es la que tenemos prácticamente en la actualidad y donde ya empezamos a tener justamente a los Dominica Dopley relacionados aquí con el escudito, donde 4 de los miembros entran a formar parte de los Dominica Dopley. Empiezan a interactuar, empiezan a posicionarse y a cometer hechos delictivos. En la parte inferior, Miraflores de la Sierra, Manzanares del Real y Soto del Real conforman ya una estructura muy sólida y que se mueve por toda la demarcación de la Sierra Norte. A partir de aquí, ¿qué es lo que se marca el CEO? Crear un grupo juvenil y autónomo. Y aquí es nuestro trabajo, donde vamos directamente al meollo de la cuestión, porque la banda juvenil la tenemos controlada, ¿vale? Controla el mercado del menudeo y el tráfico de drogas, genera sensación de inseguridad y mantiene su estatus social frente a su comunidad, en el municipio y en la demarcación. Esos son los objetivos que el CEO, esa interrogante que teníamos, si esa variable la quitamos, entraríamos en una brecha de seguridad. Va a buscar jóvenes entre 14 y 25 años, su procedencia corresponde a sus generaciones, no tiene antecedentes, no le importa. O sea,
que esta gente lo que haga, sino que tengan antecedentes penales, no exige que conozcan el Corán, exige un mimetismo de uniformidades, quiere que le respeten, quiere lealtad, quiere pertenencia, quiere que sean fieles a lo que él está plasmando, ¿vale? La violencia la utilizarán para salvar su alma, el territorio es defender la comunidad islámica, lealtad ciega y, bueno, pasan a acciones violentas y a objetivos muy concretos. ¿Qué espera obtener? La máxima capacidad para alcanzar sus objetivos, establecer una capacidad financiera, tener negocios operativos, usar redes de transferencia en efectivo, uso de criptomonedas o dominio de billetes falsos o documentación, líneas de suministro, adquisición de almacenes seguros y rutas seguros para cometer los hechos delictivos y concretamente para despistarnos en nuestra digamos, intervención policial. ¿Y cómo el CEO dirige? Pues miren, instrumentalizando la estructura de la pandilla para transformarla en un brazo operativo. Dirán, ¿qué significa esto? Ahora mismo se lo explico. Subversión política, aprovecha imputabilidad, atacaría su autoestima, legitima la violencia ideológica, habilidades operativas y obediencia ciega. ¿Por qué? Porque no le va a cambiar al pandillero su ideología. La va a mantener. Ya tengo un guerrero sobre el terreno. Está cometiendo hechos delictivos, está en la batalla, está con los Dominica Doplay trinitarios, luchando, sabe lo que es enfrentarse con armas blancas, liarse a machetazos, Con lo cual es muy fácil, lo único que tengo que cambiar es la ideología. Ya tengo a una pieza fundamental que en un momento dado, en cuestión de semanas, mi esfuerzo es mínimo. Y a partir de ahí, ¿qué va a buscar? Bueno, pues va a buscar, ahora lo veremos, no me quiero adelantar. Bueno, vale, perfecto. Va a buscar su rendimiento económico para su beneficio propio, el rendimiento económico para su organización y su rendimiento económico y personal para el Estado Islámico donde quiera intervenir. Y aquí tienen un gráfico que es real, pero está simulado, donde ven abajo que tenemos a la izquierda alfa 79 y los alfas son los padres de los integrantes de la banda juvenil. Los de la derecha trabajan, los de la izquierda no trabaja ninguno, durante 16 años en la localidad. Estos de aquí trabajan, los locales no funcionan, funcionan, tienen actividad, están legalizados, pero el tránsito de usuarios o de clientes es muy bajo, con lo cual se utiliza muchas veces para esa limpieza de capitales, traslado de dinero y demás. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí ya entramos en el supuesto caso que el CEO se le vaya a reclutar, aquí no le voy a contar nada nuevo a ustedes, en el que pasan las fases de reclutamiento, de un adoctrinamiento que cogieran a alguno de los integrantes que les sirva para el Estado Islámico. ¿De acuerdo? Y bueno, pues las mujeres juegan también un papel fundamental en todas estas piezas. Cómo van evolucionando con los diferentes velos que van utilizando, esa radicalización o adoctrinamientos que tienen y qué papel juegan. Porque una de las cuestiones que la banda juvenil utiliza en el ámbito social va a ser imposición de normas, le va a ordenar lo que tienen que hacer a los alumnos en clase, cómo comer, cómo sentarse, cuándo van al baño, qué tienen que estudiar. Y si no aceptan esa normativa que ellos están imponiendo, acuden a su domicilio y toman cartas en el asunto. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, pues diferentes estudios que hemos hecho. Voy a quitarlo porque no he quitado los datos personales. Que hemos hecho sobre variables y hemos analizado tanto la inconsistencia ponderada como análisis de escenarios. ¿Vale? Luego también hemos trabajado desde matrices de asociación, donde esas relaciones de pertenencia y de referencia, de cómo van contactando y cómo van tal. Y luego las líneas de tiempo, pues cómo se trabaja a esos niveles. ¿Y qué ocurre? Pues dirán ustedes, bueno, ¿y por qué les expongo esto? ¿No? Dirán, bueno, ¿y esto? Ciberseguridad, inteligencia. Bueno, pues para dar paso a mi compañero,
desde la policía local, que es el órgano donde trabajo, realizamos este trabajo. Pero nos falta una pieza. Realmente, de todo ese entorno que tenemos, de esa banda juvenil, ¿cómo interaccionan en las redes sociales? ¿Con quién contactan? ¿Con quién hablan? ¿Qué trabajan? Y ahí de pedirle ayuda y de pedirles ese informe a un nivel técnico superior al que nosotros desde el JUMIN, desde OSIN, desde IMIN, GEOIN, podemos trabajar en el día a día, cómo complementa el trabajo de una policía local en una localidad pequeña, que es como la nuestra, de 7.000 habitantes, cómo nos aporta esas variables camufladas que nunca seríamos capaces, entre comillas, ¿no?, del día a día nuestro de desarrollarlo. Entonces, de ahí la complementariedad con el sistema. Así que, Hugo, adelante, espero no haberme pasado de tiempo, no quiero irme de aquí. Y teniendo unos triggers de acción. Todo este trabajo sería un informe más si José Ángel no hubiera hecho un trabajo de improbo mucho antes, es decir, con todas las técnicas de análisis que hemos visto antes, el plan director de inteligencia, el desgrane de factores clave de inteligencia, elaborar con ello un árbol de indicadores, elaborar hipótesis y validarlas con análisis de hipótesis en competencia y otras metodologías como los multiplicados cruzados que habéis visto ahí. A nosotros nos da qué es lo que necesitamos encontrar, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de encontrar muchísima información, pero solamente tiene sentido si tiene sentido para él, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos los indicadores clave que nos permiten adelantarnos al evento. ¿Por qué es importante esto? Porque no estamos en modo reactivo y no vamos a actuar una vez que ya ha pasado. En este caso sería que haya un lobo solitario o que alguien haga alguna macarrada en alguna mezquita o vaya a saber dónde, ¿vale? Nosotros intentamos descubrir con antelación qué es lo que va a pasar para que José Ángel pueda tomar medidas y pueda actuar antes de que ocurra. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un análisis, básicamente es la previa, es decir, una detección positiva 72 horas antes de que pase algo, ¿vale? Entonces, percibimos a través de nuestros sistemas un incremento de contenidos de radicalización y lo que hacemos nosotros es lanzar nuestros sistemas de obtención y detección de patrones de guerra cognitiva con el objetivo de radicalizar y llamar a la acción, ¿vale? En este caso, como decimos aquí, pues nuestro objetivo es no perseguir delitos consumados, sino tener los indicadores claros, es decir, cuando pase esto, necesito un informe, cuando pase esto y esto, necesito un informe y que me llames, y cuando pasa esto y esto y esto, necesito que vengas a mi casa porque es que va a pasar dentro de 5 minutos, ¿vale? Esto es un poco lo que nosotros planteamos siempre. Entonces, siempre anticipar riesgos, conociéndolos con antelación, determinando cuáles son los triggers, proteger los eventos, orientar los recursos, porque son recursos muy limitados y hay que orientarlos adecuadamente para que la fuerza se aplique en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, de la manera adecuada. No olvidemos que es preventivo, aún no ha pasado nada, ¿vale? Es una mano izquierda distinta. Y, por tanto, mejorar la coordinación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? 72 horas antes tenemos una monitorización, estamos descubriendo cosas, no pasa nada, y de pronto encontramos 636 piezas digitales con más de 5.200, esto es muchísimo más de lo normal, por ahí tenemos una alerta temprana inicial, donde tenemos tácticas y procedimientos de influencia detectados. Aquí ocurre algo, aquí ya tenemos que empezar a enredar, tenemos que empezar a analizar, ¿vale?
Y de esos 636 piezas digitalizadas encontramos 3 narrativas dominantes identificadas que suponen una llamada a la acción. Ahí es cuando nosotros decimos, hay una llamada a la acción, ya no podemos quedarnos parados, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas 3? Pues cristalizaríamos todo. A ver, voy a poner en contexto para que se entienda. Monitorizamos todos los perfiles y toda la información útil sobre radicalización islámica en Madrid y lo segmentamos para la Sierra Norte, ¿vale? Esto es lo que se está viendo aquí, para poder hacer atribuciones luego de pues, los perfiles que le inquietan a José Ángel, nosotros poder determinar si están recibiendo esos impactos y pueden ser sensibles a estas llamadas a la acción. Efectivamente, lo son. Entonces, las 636 unidades de información relevantes y las 5.200 técnicas y tácticas de procedimientos de influencia y manipulación se reducen básicamente, después del análisis, en una reivindicación identitaria islámica, ¿vale? Apelación a causa, agravio colectivo, victimización. Ahí empezamos a tener un poco la temperatura que sube. Audiencia objetivo, jóvenes muslimes con baja integración, riesgo medio-alto. Lo catalogamos así. Siguiente línea de manipulación y de radicalización es relectura política de Al-Ándalus. ¿Vale? Revisan las publicaciones y revisan la comunicación y lo transforman en manipulación histórica y legitimización simbólica. Como podrán ver, es una secuencia operativa de guerra cognitiva del libro. Porque al final tenemos medio-alto, medio, pero al final tenemos alto. ¿Vale? Con todo lo anterior se consigue tener una narrativa que hace que la mayonesa pues, suba bien subida. Entonces, audiencia objetivo, comunidades con discurso identitario activo. Y la última es, con todo lo anterior y por todo lo anterior, sin todo lo anterior no tendría sentido, legitimización doctrinal de la yihad. Autoridad religiosa, visualización del futuro deseable. ¿Vale? Cuando hayamos conseguido la yihad y hayamos conseguido reponer el Al-Ándalus, el nuevo Al-Ándalus, la vida será diferente. Audiencia objetivo, individuos en proceso de radicalización cognitiva. Riesgo muy alto. Aquí es cuando tenemos el problema. ¿Vale? Procedemos. Entonces, lo que hacemos es emitir las hipótesis para integrarlas dentro del sistema de inteligencia y vemos, pues, hacemos el histórico y vemos un poco que realmente el problema, pues, todo lo anterior, como decía, sirve para justificar lo final, que es la radicalización cognitiva en fase temprana. A día -3, ¿vale? A día -3 del evento que hemos previsto que ocurre. No quiero tampoco excederme mucho. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un crecimiento de la frecuencia de narrativas específicas en todo lo que es la Comunidad de Madrid y específicamente dedicada para la Sierra Norte. Aumento de cohesión temática entre publicaciones, empezamos a generar vínculos, empezamos a generar narrativas que se van interconectando, entre perfiles que se van interconectando, tenemos actores que antes estaban inactivos que empiezan a estar activos, nodos de influencia, nodos de manipulación, y encontramos aquí convergencia de comunidades inicialmente separadas. Hay nodos que antes estaban inactivos, como decía, que empiezan a conectar cosas. Y incremento de técnicas persuasivas y de manipulación emocional. Ahí es cuando empiezan a cargar las tintas con temas psicológicos, con tema de Al-Ándalus, con tema de, como decíamos antes, de agravio comparativo histórico, bla, bla, bla. El público objetivo, la audiencia objetivo, el perfil objetivo, empieza a notar cierta tensión emocional. Y, por tanto, también vemos finalmente una aceleración en la velocidad de difusión. Aquí es cuando nosotros encontramos esta información y empezamos ya con la alerta. Tenemos el árbol de indicadores que utilizan naturalmente y alertamos. Por tanto, también su sistema empieza a activarse y pasamos a la capa física. Dado todo lo anterior, detecciones tempranas, Humint en el lugar, ¿vale? En el lugar en Guadalix de la Sierra. Aparición de conversaciones alineadas con narrativas detectadas, incremento de reuniones, esto es visible por simple observación, simplemente al pasar, por ver los perfiles, cambios observables en patrones de interacción cultural, grupal, mayor número de gestualidades, otro tipo de interacción. Aparición de referencias simbólicas coincidentes con el entorno digital
es decir, que empieza a haber una pregnancia de lo que está ocurriendo en el entorno digital con lo que está pasando en el mundo físico. Aquí es donde realmente empezamos a tener la alerta de que están empezando a ocurrir cosas. Incremento de actividad comunitaria asociada a mensajes específicos. Posteriormente, vemos pequeños grupos que comienzan a reunirse, mayor frecuencia de conversaciones relacionadas con Oriente Medio. Todo esto se empieza a retroalimentar también en redes, hay una retroalimentación continua, aparición de referencias identitarias no por los emisores de inicio, sino por los subsiguientes, es decir, el mensaje empieza a calar, ¿vale? Ya empezamos a tener gente que compra el mensaje. Simbolismo y de forma aislada ninguna observación resulta relevante por sí sola, ¿vale? Hasta aquí, bueno, podríamos decir que se están calentando un poquito entre ellos y ya está, pero no es así, ¿vale? Clave analítica, no querría decir nada de todo lo que estamos diciendo, no querría decir absolutamente nada si nosotros no supiéramos qué tenemos que buscar y las piezas que encontramos, cómo las tiene que colocar, ¿vale? Pues es una simbiosis entre nuestro sistema de inteligencia y el suyo. Entonces, observaciones físicas no son relevantes de manera individual si no le das un sentido, si no le das un contexto. Lo relevante es la coincidencia entre lo observado en el terreno y los patrones identificados online. Y, por tanto, nosotros con nuestra información añadimos información a su árbol de indicadores, lo cual hace que, de algo que parece completamente anodino y que nos pasa por debajo del radar, de pronto ya empezamos a tener un sistema de alertas. Seguimos ya estaríamos a día -2, a las 6 de la tarde, agravios percibidos contra comunidades musulmanas, empezamos a aumentar la presión, reinterpretaciones históricas sobre el Andalus, desconfianza de determinadas instituciones occidentales, discursos identitarios coincidentes con los dictados digitalmente. Empezamos a tener una coherencia en todo lo anterior. Por tanto, el diagnóstico, pues lo relevante no es el contenido individual de las conversaciones, es la coincidencia de nuevo. Y sobre todo que empiezan a activarse nuevos indicadores. Entonces, aquí hay 3 capas que convergen en una imagen operativa, ¿vale? 3 capas que tienen que funcionar simultáneamente. Por eso esta charla se llama La inteligencia dirige las operaciones. Por eso ese es el objetivo de esta charla. Para ver cómo sin inteligencia padeceríamos el hecho. No nos podríamos adelantar a él, ¿vale? Entonces, bueno, pues un digital, como ya hemos hablado, narrativas, actores, comunidades, patrón de difusión, humano, vemos cosas, patrullas, policía comunitaria, unidades de proximidad y, bueno, a nivel territorial, pues eso, horarios que cambian, localizaciones, puntos de encuentro, concentraciones, ¿vale? Vemos, en este caso, analizando la información, pues cuando superponemos las 3 capas, determinamos que los indicadores que parecían inactivos están activos, simplemente porque se van agregando y la confianza en este caso salta. Algo está pasando y hay que adelantarse. Simplemente con toda la información posterior lo que hacemos es validar las hipótesis de su sistema de hipótesis previo, el de análisis de hipótesis en competencia, y con la información que vamos encontrando vamos a determinar en qué punto. Aquí es cuando determinamos que estamos en H-2 a las 6 de la tarde, ¿vale? Es decir, con esto determinamos cuánto falta para que pueda empezar a saltar el evento. Entonces, lo que hacemos es entender el sistema en su contexto y en su globalidad, holísticamente, y vamos viendo cómo la narrativa va evolucionando hasta que determinamos que lo más probable es una radicalización cognitiva plausible y que conforme va acercándose, cuando va pasando el deadline, es cada vez más probable. Entonces, resultado, ¿qué está ocurriendo? Pues un ecosistema narrativo digital activo con características compatibles con radicalización cognitiva. ¿Por qué está ocurriendo? Convergencia de agravios. ¿Quién está impulsando? 5 actores clave identificados, entre los cuales los receptores de esa información son los actores detectados por José Ángel. ¿Qué audiencias están siendo impactadas? Pues la comunidad de estas personas y, por tanto, ¿qué escenarios merecen seguimiento? De todos los que tienen en su scope, tendríamos que vigilar sobre todo la aceleración de la convergencia narrativa y aparición de correlaciones entre entorno digital y entorno físico, cosa que ya está pasando simplemente por observación.
Por tanto, lo que vamos haciendo es actualizar el riesgo en tiempo real y lo que vamos haciendo es elaborando análisis sobre la capacidad de difusión, cohesión ideológica, movilización emocional, legitimación doctrinal, transformación en acción física. ¿Vale? Por el momento no lo podíamos determinar. Riesgo de radicalización cognitiva, medio alto, que eso es lo que más nos inquieta, y riesgo de amenaza inmediata. En este momento era bajo. Síntesis, amenaza inmediata, etcétera, etcétera, es una síntesis de estas conclusiones. Cuando pasamos a naranja reforzado, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos unas acciones recomendadas, incrementar la frecuencia de monitorización digital, obviamente, pero también reforzar la coordinación informativa entre unidades. ¿Vale? Actualizar la evaluación de riesgos, que es lo que se ve aquí en la secuencia analítica, y intensificar y mantener la vigilancia sobre procesos en físicos. Conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo otro tipo de cosas. Disculpadme porque no veo bien. Entonces, 72 horas después, la fuerza dispone de algo que no se tenía antes. Antes no disponía de más agentes, tienen los mismos. No dispone de más vehículos, tienen los mismos. No dispone de más presupuesto, tiene el mismo. No identifica delitos consumados, aún no ha pasado nada, por suerte. No detecta amenazas inmediatas, no podía, y ahora conoce narrativas dominantes, conoce mecanismos de influencia activos, está pasando. Conoce actores más relevantes, los detectó en su momento y los seguía. Conoce los flujos de propagación, los detectó en su momento. Conoce las tendencias emergentes, se lo hemos comunicado. Y dispone de tiempo para decidir, es decir, tener tiempo de dirigir todo esto que sigue siendo lo mismo de una manera más eficaz. Sin inteligencia previa, las patrullas observan reuniones, pero no saben qué significan. Aquí, con inteligencia, las patrullas observan reuniones y pueden contrastarlas con el árbol de indicadores, que ya está creado. Los analistas ven conversaciones digitales y no saben si se materializan en el terreno. Aquí, nosotros, los analistas, integramos la capa digital con las observaciones físicas en tiempo real. Dos observaciones digital y física permanecen desconectadas, ahora las conectamos, le damos un sentido holístico a todo esto, ya vamos entendiendo qué es lo que pasa. El mando no tiene base para decidir prioridades, puede decidir no hacer nada, claro, ha pasado por debajo del radar, ¿por qué hacer algo si aún no ha pasado nada y no estamos dándole un sentido? El mando dispone de una imagen de situación basada en evidencias de múltiples dominios, podemos dar un contexto claro. La respuesta reactiva se actúa cuando el delito se comete, aquí no. Aquí podemos ir teniendo mayor presencia, mayores conversaciones, haciendo prevención antes de que ocurran las cosas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que la inteligencia no añade recursos, añade comprensión para una mejor gestión de estos recursos, que como decíamos antes son los mismos. No vamos a tener de pronto, no va a venir la Guardia Nacional, como pasa en Estados Unidos. Nos lo vamos a comer con lo que haya, pero hay que comérselo bien. Entonces, nosotros con esta simbiosis reducimos incertidumbre, ganamos, sobre todo, lo importante es ganar tiempo y orientamos mejor los recursos, ¿vale? En este caso, pues decimos que la validación cruzada entre inteligencia digital y observación física es lo que transforma información en inteligencia e inteligencia en ventaja operativa. Nos adelantamos a las manos, ¿vale? 5 conclusiones. La inteligencia narrativa detecta procesos cuando todavía están en fase cognitiva. Tienen que ganar pregnancia dentro del público. Objetivo. No sustituye a la investigación, no sustituye a ningún procedimiento policial, pero le da mayor empaque y mayor contexto. La fusión multidominio es la clave. El procedimiento elaborado previamente de árbol de indicadores y de análisis de hipótesis en competencia es lo que evita sesgos confirmatorios o que haya falsos negativos y falsos positivos. Y las amenazas modernas aparecen primero como ideas y después como narrativas. Y es en el momento en donde nosotros podemos empezar a contrarrestarlas. Y esto es lo que nosotros queríamos explicar. Entonces, por eso la inteligencia dirige las operaciones. ¿Qué es lo que pasaría en este momento? A partir de T0, en cualquier operación, en cualquier acción que se emprenda, en tiempo real podríamos ir reorientando la operación con información fresca en todo momento para, pues por ejemplo, si vamos a hacer una operación Humint, va a hacer una operación Humint y va a intentar encontrar información sobre nuevas relaciones,
darle el perfil de la persona, darle las relaciones online que tiene, narrativas a las que ha estado expuesto, para darle puntos de anclaje a partir de los cuales puede acceder a esa persona de una manera más amigable. No olvidemos que aún no ha pasado nada, ¿vale? Entonces no se puede hacer las cosas de cualquier manera, simplemente hay que dar pie a una buena interacción que permita tanto obtener información como que la interacción baje el nivel de crispación dentro de los objetivos. ¿Vale? Y eso también lo podemos hacer y lo hacemos de hecho en tiempo real. ¿Vale? Por eso la razón de esta charla, la inteligencia pues permite unas mejores operaciones. Desde el año 2023 venimos lanzando notas informativas, informes y trabajo de campo que a través de Humming, de OSINT, veníamos desarrollando en la policía local. Ha sido ahora cuando hemos integrado todo este sistema donde hemos podido detectar estas variables y estos indicadores que teníamos ahí y ya determinar exactamente que esa radicalización cognitiva está sucediendo detrás y donde la banda juvenil en un momento dado puede trasladar ahí y el CEO sigue trabajando, sigue con sus negocios y sigue con su evolución. A partir de ahí se ha activado una operación concreta para desarticular y seguir todo esto, ¿no? Entonces, pues simplemente esta es la exposición y queríamos mostrarle el trabajo que se ha hecho desde una administración local pequeña, como es la nuestra, junto con la unidad de inteligencia, cómo hemos integrado todos los recursos. Y las preguntas. Gracias. Muchas gracias. No sé si nos quedan un par de minutillos por alguna pregunta, si les ha surgido alguna duda. A mí me ha parecido muy interesante, ¿vale?, esa simbiosis entre la operativa y los analistas, ¿vale?, y cómo esa inteligencia preventiva pues evita la materialización de esa radicalización. Gracias. ¿Vale? Pues muchas gracias por su exposición. Gracias.